Buenos días, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a otro día más de aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática y sobre todo vamos a ver cuál es el nombre de nuestra actividad. Nuestra actividad del día de hoy es comparamos números decimales que expresan las cantidades de los insumos usados en recetas. Y para esto vamos a analizar rápidamente cuál viene a ser nuestra meta del día de hoy. Nuestra meta es resolver problemas de la vida cotidiana que implican acciones de comparación de números decimales, que expresan las cantidades de los insumos usados en recetas. Entonces, en este caso vamos a ver que la actividad principal que van a realizar ustedes, queridos estudiantes, es de resolver. Pero, ¿qué es lo que van a resolver el día de hoy? Problemas. Pero este problema, ¿sobre qué van a hacer? Que implican acciones de comparación de números decimales. Entonces, hoy día yo voy a resolver problemas que implican acciones de comparación de números decimales que expresan las cantidades de los insumos usados en recetas. Entonces, esta es nuestra meta del día de hoy. Y para esto vamos a iniciar, queridos estudiantes, leyendo el siguiente problema. Nos dice, Marina decidió preparar limonada para vender. Su abuelita le dijo que tenía dos recetas que anotó hace muchos años. Receta A, limonada frozen. Receta B, limonada casera. Receta A, limonada frozen. 1,10 kilogramos de azúcar, 10 litros de jugo de limón, 20 litros de agua helada, clara de huevo, hielo molido. Entonces, tenemos estos datos referentes a la receta A de la limonada frozen. Ahora tenemos la receta B, que es la limonada casera. 1,10 kilogramos de azúcar, 0,70 litros de jugo de limón, 25 litros de agua helada, cubos de hielo. Entonces, si comparamos ambas recetas, queridos estudiantes, veremos algunos ingredientes que se repiten o tienen en común, pero en qué varía en la cantidad que se utiliza para cada tipo de receta. Al leer la receta se dio cuenta que el número que indicaba la cantidad de litros de jugo de limón en la receta A se había borrado con el paso del tiempo. Ayuda a Marina a saber cuál es el número que se borró, sabiendo que la cantidad de jugo de limón de la receta B era 0,25 litros más que la cantidad de jugo de limón de la receta A. Si para la receta B se requería 0,70 litros de jugo de limón, ¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta A? Entonces, queridos estudiantes, una vez que nosotros hemos leído todo el problema, vamos a analizar. En este caso ya hemos analizado prácticamente lo que viene a ser el cuadro comparativo de la receta A y de la receta B. Viendo en cada cuadrito que en este caso, en ambas recetas se repiten los ingredientes, variando sobre todo en la cantidad de cada ingrediente que se va a utilizar respecto a cada receta. Otro dato muy importante que podemos observar, queridos estudiantes, es que vemos en la parte de aquí abajo, sabiendo que la cantidad de jugo de limón de la receta B era 0,25 litros más que la cantidad de limón, de jugo de limón de la receta A. Entonces tenemos este dato muy importante. Si para la receta B se requería 0,70 litros de jugo de limón, ahí tenemos la receta B, para la receta B se requería 0,70 litros de jugo de limón. Ese es el dato que tenemos según el cuadro. ¿Qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta A? Entonces acá tenemos nuestra situación problemática. Es muy sencillo el problema como estamos viendo en este caso, pero vamos a analizar algunos pasos que te voy a presentar. Primero representa con barra las consideraciones del problema. Entonces vamos a representar en barra lo que viene a ser los datos del problema en este caso. La cantidad de jugo de limón de la receta B era 0,25 litros más que la cantidad de jugo de limón de la receta A. Para la receta B se requería 0,70 litros de jugo de limón. Entonces, observamos acá, queridos estudiantes, de que tengo acá la receta B, en ambos receta B, pero en este estoy considerando sobre todo el 0,25 más que la receta A. Si yo sé que para la receta B es 0,70,
¿Cuánto en este caso tengo de la receta A o cuánto voy a utilizar la receta A? Es un cuadro, son gráficos de barras comparativos en los cuales veo acá que esta barra está conformada por 2, el 0,25 que es más que la cantidad de receta A y una cantidad total. Entonces, a simple vista, queridos estudiantes, ustedes ya pueden definir o pueden ir viendo cuánto es lo que contiene la receta A. Sigamos analizando el problema. Segundo, elige uno de los esquemas que permite responder a la pregunta del problema. ¿Qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta A? Explica por qué lo elegiste y completa con los datos del problema. En este caso, en este paso, vas a escoger uno de los esquemas que están ahí que responda a la pregunta de la situación problemática, en los cuales en estos esquemas vas a completar tú los datos. Si por ejemplo, si acá es 0,70, acá cuánto será, pero de acuerdo a lo que tú consideres respecto a la solución. Puedes guiarte de este esquema en este caso. Guíate de este esquema y cuál será el mejor, sobre todo el que más, el que me proporciona mejor, una mejor orientación para la solución. Luego de escoger el esquema vas a responder acá por qué lo escogiste, qué te llevó a ti a escoger ese esquema. Si me pareció correcto que en este caso la receta A tiene más que la receta B, o que la receta B tiene más que la receta A, o que ambos son iguales, dependiendo de lo que tú consideres y de lo que tú has entendido del problema, vas a escoger el esquema. Luego vas a elegir la operación que te va a permitir resolver el problema. Vas a elegir una operación. Hay dos operaciones, 0,70 litros más 0,25 litros o 0,70 litros menos 0,25 litros. En este caso, la opción que tú elijas la vas a desarrollar en este pequeño rectángulo. Ahí vas a desarrollar la operación que te va a ayudar sobre todo a la solución del problema. Finalmente vas a completar los datos. La cantidad de jugo de limón de la receta A era esa respuesta. La respuesta que te sale aquí en este cuadro, en este rectángulo de acá, la respuesta que te sale o el resultado que te sale, lo vas a colocar en esta parte de aquí. ¿Ya? Luego vamos a reforzar esta parte, eso es lo que este problema, con otro problemita más, en el cual nos dice algo similar. Marina y su familia buscaron otra receta denominada receta C, pero también el número que indica la cantidad de jugo de limón se había borrado. En este caso observamos que en la receta A de la limonada frozen aparece ya prácticamente todos los ingredientes con la cantidad exacta que se va a necesitar. Mientras que en la receta C, que viene a ser limonada con kiwi, observamos que se van a utilizar 30 kiwis, litros de jugo de limón, 10 cucharadas de miel, 10 litros de agua. Entonces, en este caso, vamos a ayudar a calcular también la cantidad de jugo de limón. La cantidad de jugo de limón de la receta A era 0,15 litros, más que la cantidad de jugo de limón de la receta C. Si para la receta A se requería 0,45 litros de jugo de limón, ¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta C? Entonces, queridos estudiantes, ustedes van a realizar este problema, van a desarrollarlo, pueden guiarse también de los esquemas anteriores a este problema para una mejor comprensión. Entonces, vamos a subrayar rápidamente los datos. Nos dice que la cantidad de jugo de limón de la receta A era 0,15 litros más que la cantidad de jugo de limón de la receta C. Ese es el dato principal que tenemos. Luego tengo como otro dato más, para la receta A se requería 0,45 litros de jugo de limón. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de jugo de limón estuvo considerado en la receta C? Entonces, los problemas son similares, queridos estudiantes, para que ustedes pongan en práctica, en este caso, los pasos anteriores. Consideren también que ustedes tienen estrategias propias y pueden utilizarlas también. Luego de finalizar las dos actividades, los dos problemas, vas a desarrollar las páginas 89 y 90 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Recuerda que el desarrollo de estas páginas es el reforzamiento de la actividad del día de hoy. Como una segunda actividad, hoy día tenemos en matemática, en este caso se titula Resolvemos problemas de la vida cotidiana con números decimales, cuya meta viene a ser resolver problemas de la vida cotidiana sobre ahorros que implican el uso de números decimales. Entonces, nos damos cuenta que viene a ser la misma acción que resolver, en este caso, que vamos a resolver problemas, pero
en este caso de acá, en la segunda actividad, va a ser sobre ahorros que implican, problemas que implican el uso de números decimales. Mientras que el primero fue sobre todo lo que viene a ser recetas, el segundo es sobre ahorros. Entonces, para este caso vamos a leer el problema y nos dice así. María ahorró 5,5 soles. Pedro tiene ahorrado 4 veces el dinero de ella. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado Pedro? Si nos damos cuenta, el problema es corto, pero tiene ahí toda la información necesaria, incluyendo la interrogante para yo poder resolverlo. Si observo, me dice ahí, revisa y analiza el proceso que te voy a presentar. Primero hay que representar con barra las condiciones del problema. María ahorró 5,5 soles, y acá lo tengo, que María ahorró 5,5 soles. ¿Qué más nos dice? Pedro tiene ahorrado 4 veces el dinero de ella. Pedro, es decir, que Pedro tiene ahorrado 4 veces. Una vez, 2, 3 y 4. Considerando en este caso que cada cuadradito equivale a 5,5. Segundo, elige la operación que permite responder la pregunta del problema. Vas a elegir la operación. ¿Cuál de estas operaciones te va a ayudar? Y recordemos, nuestra pregunta del problema es ¿cuánto dinero tiene ahorrado Pedro? Y vas a explicar por qué lo has escogido. Ahí te presento 4 opciones. 4 más 5,5, 5,5 entre 4, 4 por 5,5 o 5,5 menos 4. ¿Cuál de estas operaciones te va a ayudar sobre todo a resolver el problema? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a explicar, querido estudiante, por qué has elegido esa operación y la vas a desarrollar en este cuadradito. Finalmente vas a responder la pregunta, ¿cuánto dinero tiene ahorrado Pedro? Y vas a colocar acá abajo, Pedro tiene ahorrado esta cantidad en soles. El resultado que te salga al resolver la operación que tú has escogido, que te va a ayudar sobre todo a la solución del problema, ese resultado lo vas a colocar acá abajo, completando la respuesta ante la pregunta. Luego de ahí vas a seguir aprendiendo, querido estudiante, y vas a resolver el siguiente problema. Eso ya lo vas a hacer en tu cuaderno. Isabel tiene una pieza de soga de 1,7 metros de longitud. Juan tiene otra pieza de soga 6 veces la longitud de la de ella. Si unen ambas piezas de soga para armar unas tablas, ¿cuál es la longitud de la soga unida? En este caso vamos a analizar para apoyarte. Tiene una pieza de soga de 1,7 metros de longitud. Pero Juan tiene otra pieza de soga 6 veces la longitud de la soga de ella. Entonces, acá tengo ya otro dato muy importante. Si unen ambas piezas, ahí nos dice bien claro, unen ambas piezas, ¿cuál será o cuál es la unidad de la soga unida? Entonces, querido estudiante, ahí prácticamente tenemos 2 actividades referentes, sobre todo a lo que viene a ser el uso de los números decimales en la resolución de diferentes tipos de problemas. Recordemos también que adicionalmente tenemos el desarrollo de algunas páginas del cuadernillo de matemática como reforzamiento de la actividad del día de hoy. Entonces, querido estudiante, nos encontramos el día de mañana para continuar con el aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa. Me despido esta mañana, queridos estudiantes.